Ok, vamos a iniciar otra vez, muchachos, porque en realidad esta clase es muy larga. Nada más que trataré de no apurarme porque si quisiera eh, hacerlo. Sobre todo porque, si se acuerdan, esta enseñanza es el Buda mismo. Qué maravilla, ¿no? Hoy nos visita a través de este contenido. Podemos sentir que el Buda está con nosotros. Podemos tratar de experimentar su presencia acerca de tomando conciencia de que estas enseñanzas son el Buda mismo. Así así nos lo hicieron saber en las primeras clases, ¿de acuerdo? Entonces, qué maravilla que nos puede visitar hoy, ¿no? Muy bien. Vamos a cambiar un ratito la esencia del océano de la disciplina al Lam Rinchen, el gran libro de los pasos del camino. Y antes de pasar por ahí, Marco nos deja un comentario de por qué los seres hermafroditas, decía en el chat, no pueden dar vida a otro ser. Sí puede ser. Yo lo que entiendo, Marco, es que eso tiene que ver con la capacidad de esta forma física, una vez que eh, en las clases de YSI sobre todo nos explican del prana y de cómo funcionan los vientos. Así que si quieren saber más de eso, le invito a tomar clases de YSI, ¿de acuerdo? Que es otra de las organizaciones de Geshe Michael. Y ellos nos dicen que nuestro cuerpo sutil se modifica de cierta manera y por eso es que suceden esta explicación de cuándo sí se forman y cuándo no. No quisiera abundar en eso porque honestamente no me gusta mezclar cosas y quisiera mantenerlo como Geshe-la lo comentó. Pero bueno, vamos a avanzar ahora sí en lo que el Lam Rinchemo explica. Y algo que vale mucho la pena comentar es esta forma en la que nosotros encaramos lo que nos pasa. A veces nos pasan cosas, tenemos resultados en nuestra vida que no nos gustan. Y decíamos hace un momento, nosotros cultivamos un arrepentimiento inteligente. Pero eso no quiere implicar de que no investiguemos cuál puede ser la causa kármica de lo que nos está sucediendo. Eh, Muchas veces decimos, sí, de aquí en adelante, voy a mirar de aquí en adelante, voy a funcionar de manera diferente. Pero si yo no correlaciono la situación que estoy viviendo con lo que pudo haber sembrado antes, puedo estar continuando con el mismo patrón de conducta. ¿Sí me explico? Y no darme cuenta que el patrón de conducta que yo tenía es lo que causó esto. Entonces, hacer esas correlaciones es entender cómo funciona la realidad. Estoy experimentando esto, reconozco que viene de un patrón mental que no me conviene mantener y entonces lo puedo desechar, ¿sí? Ahí es donde entiendo como la ley de la gravedad, lo que cae en mi experiencia, lo que se manifiesta en mi situación es un resultado.
Y como tal, si no me gusta que mi jefe me grite, quiero averiguar qué es lo que estoy haciendo que provoca que mi jefe me grite. ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Para poder dejar esa conducta y funcionar de manera diferente. Y también al dejar de producir eso, se va a eliminar la causa. También me puedo dar cuenta que necesito purificar las causas anteriores, porque puede ser de que con este florecimiento que hoy tengo, que está muy bien que me florezca, que está muy bien que me ponga contenta de que, como contaba Geshe Michael, hubo una persona que después de recibir una enseñanza muy profunda, se le quemó su carro en la carretera y se puso feliz porque se quemó el carro en la carretera. Pero también puede ser que ahí no se haya quemado todo lo que necesitaba ser quemado. ¿Sí se fijan? Capaz tenga otros 9 carros que tengan que quemarse en la carretera para que se purifique todo lo que traía a bordo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero darme cuenta de cuando algo no me gusta, identificar la causa. Tengo que dejar de producir esa misma causa, tengo que purificar las causas que provocaron eso, que a lo mejor no fue todo lo que me tenía que florecer, y comienzo a crear una causa opuesta. Dentro de esas causas opuestas pueden estar restauraciones. Y si yo no me doy cuenta cuál es la correlación, pues no voy a darme a la tarea de hacer estas purificaciones. ¿De acuerdo? Dice Geshe-la, todo el mundo sabe las 10 virtudes, dice, pero luego leen son capa y se dan cuenta de que había más cosas que no se enteraron. Entonces vamos a descubrir también los aspectos un poco más sutiles de estas enseñanzas. Entonces tenemos hay una, eh, un concepto muy importante que nos tiene que quedar claro y es que está el karma, que es la acción, y el camino de karma, que es lo que podemos llamar tendencia. Entonces hay dos maneras en las que cualquiera de las dos virtudes puede imprimirse en nuestra corriente mental. ¿De acuerdo? Hay dos maneras en las que no estoy compartiendo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué están viendo? Nada. Ay, caramba. Por favor, díganme cuando empiezo a hablar que necesito compartir. Yo bien entusiasmada contándoles, ay, ¿dónde puedo agarrar de vuelta en... Permítanme un segundo. Voy a poner fin a compartir. Ay, perdón, 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 muchachos. Tenía que compartir y ya estoy compartiendo. Y lo que tengo que compartir es la segunda parte de la presentación. Un segundito. Y los listoncitos no me dejan ver. Aquí estamos. Bueno, entonces rebobinando, vamos a estudiar cómo es que funciona la gravedad, esta forma de funcionar de la realidad suprema. Y entonces cualquier acción produce un resultado futuro, pero también tengo la idea de que puedo crear una realidad futura tal como yo quiero si es que dejo de crear
cambio el patrón de pensamiento que traía, purifico la forma antigua y creo la causa opuesta. Entonces, comentábamos de que puede ser que conozcamos las 10 virtudes y las tengamos en mente, pero hay algo que hace la diferencia en cuanto a lo que hago, digo y pienso. Y es que depende la fuerza con la que este quehacer, este hacer, decir y pensar quedan impresas en mi mente. Entonces, algo puede ser karma, que es esta acción o estas palabras o este pensamiento, pero eh, la tendencia que crean, si estas cosas que hago, pienso, digo, es eventual, es karma. Pero si crean una tendencia en mi mente, entonces es un camino de karma. Quiere decir que voy a volver a repetir el mismo patrón, va a quedar impreso en mi mente como un patrón de pensamiento. Y esa es la diferencia entre karma y camino de karma. ¿De qué depende? Depende de si hay o no una intención en esa acción. Y de qué manera se crea ese karma. La ejecución también importa. Y puede ser que quede incompleta. Entonces podemos pensar que se llama karma y la palabra karma también tiene otras acepciones, tiene otros significados que no necesariamente son malos o son resultados que no queremos. Entonces, lo que estamos diciendo es que pudiera ser sobre la base de la intención y sobre la base de cómo se comete la acción, que ese karma quede incompleto. Y en ese sentido es un karma parcial. Ahorita les digo más a ese respecto, pero quiero clarificar que para que el karma sea completo, tiene que estar dirigido al objeto correcto, es decir, en mi impresión mental es hacia quien iba dirigida esa acción. Eso quiere decir el objeto correcto. Es decir, no me equivoqué de persona. Yo quería hacer la acción hacia una persona en particular y la acción que hice fue hacia esa persona. Recuerdo que estábamos en una clase con una compañera y ella comentó en una clase de formación de maestros y ella comentó de un caso en donde una enfermera eh, tenía una relación con un médico en en, en- en una institución, pero este señor estaba casado y luego la esposa del señor tuvo familia en ese mismo hospital y la enfermera fue y sacó el bebé y lo tiró por la ventana, ¿sí? Pero sacó un bebé incorrecto, no era el bebé del señor. Entonces, es un caso extremo, a mí se me hace terrorífico, pero creo que queda claro que quiere decir objeto correcto y objeto incorrecto. No es que esté bien hacerle eso a un bebé, es solamente comentar que no era el bebé del médico a quien ella quería hacerle daño por celos. ¿Sí se fijan? No es que esté bien hacerlo, es solamente dirigido a quien nosotros
queríamos dañar. Y ese es el primer punto, ¿sí? Segundo es la intención y con qué aflicción estamos, qué es, cuál es la aflicción que conduce a esa acción. ¿Teníamos intención de hacerlo o no teníamos la intención de hacerlo? Y lo estábamos haciendo con una aflicción que puede ser muy fuerte o puede ser no tan fuerte. Y depende de la aflicción que nos conduce también. ¿De qué manera se realiza la acción? También le da poder a lo que estamos haciendo. También importa si se completó o no se completó. Y creo que queda como más claro, son ejemplos terribles, pero nos aportan claridad. Por ejemplo, en el caso de un asesinato, si la persona que va a cometer el asesinato es herida, como en el caso de esta canción, Pedro, ¿cómo es que se llama? Hay una de un cantante cubano, dice, Pedro Navaja mató en la esquina. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Hay una canción de que Pedro Navaja agrede a una mujer en la esquina y él resulta herido porque la mujer traía un puñal, también estaba armada y él se muere primero. Pedro Navaja se muere primero. ¿Sí se acuerdan de esa canción? ¿No? ¿Nadie? Marco, tú que eres bien musical, dice, no, esa clase de canciones yo no, no cultivo. No, no, sí es muy famosa. ¿Perdón? No, que sí, sí es muy famosa. Sí, es Pedro muy Navaja. Yo todavía no lo famosa. ubico, ¿verdad? En serio, Pedro Navaja mató en la esquina. No sé. Creo que Eh, sí, pero ahorita la tengo un poco el nebulosa. diente, Pero tenía un diente de oro que brilló en la esquina. Y entonces, fíjense, si como Pedro Navaja murió primero, su acción no se completaba, no se completó. Eso le da menos poder a la acción de su intención de querer matar. ¿Sí me explico? Y Marco ya está buscando la canción. Lo veo, lo veo, lo veo. Muy bien. Entonces, si es que suceden, si se suman todas estas cosas, el camino kármico es completo. Y un karma completo es más potente. Hay más poder en un karma completado. ¿Sí? Ahora bien, esto sucede, es como si fuera una meditación del café inversa. En vez de hacer una virtud, tú haces lo inverso. Y esto se da mucho cuando alguien planea una venganza, por ejemplo. Si alguien planea una venganza, tiene todo. Y si concreta esta venganza, como lo de la enfermera. Ella concretó su plan, pero le faltó el objeto correcto. Entonces, no es, si hubiera acertado con el bebé correcto, ese karma sería mucho más fuerte. Eso quiere decir, no quiere decir de que haya sido buen karma lo que cometió. Lo que decimos es que el poder de la acción es diferente. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Algo puede ser karma y no ser un camino de karma. Como por ejemplo, matar un mosquito por, ¿cómo se dice? Por equivocación y ni lo viste, ni lo Mm. viste.
¿Sí me explico? Nada más sentiste una comezón, le hiciste así, ni fuiste consciente. Esa es una acción, ¿sí? Vivo en un mundo donde hay mosquitos. Voy a continuar recibiendo picaduras de mosquitos, pero no es que yo voy a convertirme en una asesina de mosquitos. ¿Sí se fijan? Entonces, no me convierte en, en, no convierto en hábito esa acción, ¿sí? ¿Fue un error? Sí, fue un error. De hecho, yo suelo acordarme de que cuando quisieron matar a Arya Nagarjuna, el príncipe tuvo que preguntar cómo matarlo, porque resulta que eh, no había cómo asesinar porque Arya Nagarjuna ya era Arhat, no había manera. Y entonces la mamá del príncipe le dijo, pregúntale, él te va a contar porque pues es Bodhisattva y él va a estar dispuesto a dar su vida. Probablemente Arya Nagarjuna ya había terminado su tarea mundana, por eso decidió decirle cómo si podía morir. ¿Ustedes conocen cómo falleció Arya Nagarjuna? ¿No? No. Hagan de cuenta con la hoja de pasto, sería, ¿sí? La hoja de pasto en el cuello. Y lo único residual que tenía Arya Nagarjuna era que cuando en una vida anterior había matado sin querer una hormiga. Por eso podía morir todavía así, ¿sí? Entonces, el karma no desaparece si no ¿cómo se dice? Si no lo purificamos. Y lo cuento porque, no para darles terror, que yo siempre digo que soy densa, no es el propósito, es solo para sentido de urgencia. Eso nomás es crear sentido de urgencia. No subestimemos el poder de las malas acciones. Es solo para eso, no subestimar el poder de las malas acciones. No es asustar gente. Pero bueno, aquí tenemos un mapita de ruta que nos explica cuál es la diferencia entre karma y camino de karma. ¿Sí? El karma sucede con las acciones y sucede también cuando hacemos una acción aunque no finalice. Algo también que aquí nos recuerda es que es una categoría amplia. Hay karma eh, negro, karma mixto, karma blanco, karma manchado y karma no manchado. ¿Sí me explico? ¿Quién puede cometer karma blanco? Eso es tema de otro curso, pero podemos acordarnos. ¿Quién puede cometer karma blanco? ¿Se acuerdan? Karma ¿No? blanco. Ujú. Blanco, purísimo. Pues ujú. Los seres, Un, los seres iluminados. No, sí, no, 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 porque claro, ellos no los cometen seres karma. iluminados. Los seres iluminados, karma es movimiento de la mente. Los seres iluminados también tienen movimiento de la mente. Entonces no se dice Ujú. cometer y ya no se le llama karma, pero es movimiento de la mente. ¿De acuerdo? Mm. Muy bien. Entonces, por eso decimos que es una categoría amplia. El karma blanco manchado es karma bueno, pero cometido con un cuerpo que todavía, por un ser que todavía puede beneficiarse de eso. Como por Ujú. ejemplo, puede ser una persona que no sepa de dónde vienen las cosas y que de pura bondad haga algo bueno. Y entonces
es un karma manchado. ¿Manchado por qué? Manchado por el tipo de ser, no es por otra cosa que lo que hace Mm. el auto de bondad y sobre todo cuando lo hace sin sabiduría, ¿verdad? Y, eh, y tiene una fuerza variable. Las acciones pueden ser más débiles o más fuertes. Va a depender de muchas cosas, como por ejemplo del objeto al que va dirigido. Si es un objeto virtuoso, va a tener más fuerza, más poder que si es... ¿Y quién es un objeto virtuoso? Por ejemplo, nuestro maestro, nuestro lama, nuestros papás, nuestra mamá, personas que nos han ayudado mucho, son, son objetos poderosos, ¿de acuerdo? Un objeto virtuoso siempre va a ser alguien, por ejemplo, no sé, un lama que nos ha enseñado Dharma y así, ¿no? Muy bien. Y el camino kármico exige secuencia, hay factores que pueden darle mayor poder, tiene que haberse terminado la conducta, como lo comentábamos, y puede ser cualquiera de los 10 caminos. Puede, y da el karma completo, da mucho más poder a lo que cometemos. ¿De acuerdo? Sí. Y aquí les dejo el tema de las diferencias de karmas, quienes pueden cometer karmas blancos, negros y manchados. Y tenemos entonces ahora el tema de las 10 no virtudes. ¿Cómo es que se puede, cuáles son las 10 no virtudes o caminos de karma? En esta presentación, eh, Geshe-la les llama directamente caminos de karma porque crean estas, eh, porque tienen el potencial de crear tendencia. ¿Y por qué lo llama así? Porque por algo son las 10, las top 10 de las 84,000. Y es porque sin darnos cuenta las cometemos todo el tiempo. Y si las cometemos todo el tiempo es porque tenemos la tendencia a hacerlo. Entonces tenemos un camino, entonces estas son caminos de karma. Esa es la realidad o la razón por la cual se comenta que las 10 no virtudes son caminos de karma. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Por qué le llaman camino de karma? Me quedé sin internet por un ratito, perdón. Mi internet tiende a pestañear, ¿de acuerdo? Entonces, les pido que si sucede, se esperen un ratito a que ¿cómo se dice? A que se reponga. ¿Está bien? Ok, voy a compartir de vuelta. Muy bien. Entonces, estábamos platicando acerca de que las 10 no virtudes, déjenme checar que se siga grabando. Ya, sí, ¿será que está grabando? No, no, no sé, no lo veo. No Sí, se veo. está grabando. De hecho, Sí, inició. ok. Inicio de vuelta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, decíamos que estas 10 no virtudes les llama directo caminos de karma, porque hay formas sutiles en las que las cometemos todo el tiempo. Y por eso son una tendencia, lo hemos estado haciendo sin tomar conciencia de que lo hacemos, porque hay formas sutiles de cometer estas faltas. ¿De acuerdo? Y otra vez, ¿qué es lo que estoy tratando? Estoy tratando de que mi corriente mental sea lo suficientemente clara
la vea siempre con sabiduría para poder reflejar en algún momento la realidad suprema en esta corriente mental. Y ese es nuestro primer propósito. Entonces, el conservar, el mantenernos alejados de las 10 no virtudes y de acostumbrar nuestra corriente mental a las virtudes, nos acercan a la concentración. Una mente ética, una mente bondadosa, una mente que tiene una conducta amorosa hacia todos los demás, se acerca a tener una mente en calma, la quietud que se necesita para ver directamente la vacuidad, ¿no? Y ese es el sentido de practicar la ética, inclusive de manera muy sutil. No porque eh, está mal nada más, o porque me van a ver nada más, o porque alguien me está juzgando inclusive. Es sencillamente porque es la base para poder tener realizaciones profundas, para tener la base de una mente clara, la base de una mente con sabiduría. Y entonces, el primero de las no virtudes es abstenerse de matar, o la no virtud es matar. Y como comentaba, hay diferencias en la forma en la que uno comete esto y nosotros decimos, no, pero yo no mato a nadie, yo soy buena persona, ¿sí? Y sin embargo, hay maneras sutiles. Ves un insecto que accidentalmente has matado. No hubo ninguna intención de matarle. Sucedió porque se metió en mi camino. A veces puedo evitar este tema mirando dónde pongo el pie, pero si voy en un vehículo, ¿a cuántos insectos no voy matando cuando conduzco mi carro? Dice Tim que él conduce despacito para que los bichos tengan tiempo de salir de enfrente. Pero a veces en el highway no hay manera de que te vayas despacito, ¿sí? Necesitas circular a una velocidad razonable para que los demás también puedan circular, ¿no? Una vez veníamos de Guadalajara a León y de repente Luis Enrique se acerca al borde de la carretera y se baja corriendo. Y yo decía, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Y él agarra y llega, ven que en la carretera de Guadalajara hay como unos muros de cemento que separan la carretera de ida de la de vuelta. Entonces le veo que agarra algo como parecía una piedrita de este tamaño y se va corriendo y la pone al borde en un espacio de vegetación que estaba ahí. Y le digo, ¿qué pasó? No, dice, era una tortuguita que cruzó y se fue a quedar al lado del muro, no hubiera podido cruzar al otro lado. Y cuando él terminó de salir, pasó uno de estos trailers enormes, hubiera agarrado la tortuguita. Sí, me explico. Yo no sé ni cómo vio la tortuguita. Y este, la sacó y la puso en el laguito de donde había salido. ¿Sí me explico? A veces tienen como esa vista para saber que está ese animalito ahí. Yo no lo hubiera visto para nada. Pero, no, ¿cómo diré? Mm, sin querer podemos pisar esos animalitos. No es solamente, no son solamente los mosquitos, no nos damos cuenta. Otra forma es, te enojas con el insecto, a lo mejor si quieres matarlo y le dices en casa,
Luis Enrique les llamaba filomenas cuando venían, porque venían nuestras nietas a dormir y entonces les decía, ¡ay, salió una cucaracha! Y entonces le decía, no, es que Filomena vive en un espacio dentro de la casa. Y dejaron de tenerles miedo, pero puede ser que tú ya le hayas dicho a Filomena, Filomena, está en mi casa, no te invité, y luego vuelve a meterse. Y tú le dices, ay, es que ya te dije que no entres, y la regañas, pero la sacas. Si te fijas, la sacas y no la matas porque tienes este voto. Si te fijas, es que es para eso. Hay una actividad mental que no es virtuosa, te enojaste con Filomena, pero respetaste el voto. No hiciste el, el ejercicio, no cometiste la acción. De todas maneras, hay un karma de querer matar a un ser sintiente, ¿sí? Pero no cometiste la acción. Y por otro lado está el karma completo, que es agarraste y le diste el zapatillazo. Entonces, hay diferencia de potencia en el camino kármico de matar, ¿de acuerdo? De todas maneras, hay un karma, pero no necesariamente está completa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá lo que es karma y camino de karma? La misma cosa puede ser karma y la misma cosa puede ser camino de karma. Muy bien. La siguiente es tomar lo que no fue dado. Y la realidad es de que hay maneras en que nuestra conducta, en nuestra cultura es aceptable tomar algunas cosas. Algunos le llaman, por ejemplo, ay, es que es inteligencia financiera. Y de propósito estoy disminuyendo, con intención, estoy disminuyendo los impuestos que tengo que pagar o pagar tarde las deudas. Y estoy consumiendo recursos que podían ser apropiados para otras personas o que podrían ser utilizados para ayudar a otras personas. Por ahí no se me ocurre que el banco también necesita que yo le pague a tiempo los intereses que me prestó, son su productividad. Al banco tampoco le conviene una persona que paga tarde, aunque, porque pues no puede cobrarle todo, ya no podía luego pagar la deuda, a lo mejor, y no puede inflar de más, ¿no? Y crea problemas, porque entonces las entidades que podían a lo mejor darte más barato el dinero, vamos encareciendo el dinero. Ahora creo que hay entidades que te prestan cada vez más caro el dinero eh, porque necesitan asegurarse de tener suficiente para seguir funcionando. Y eso crea otros problemas. Entonces, no sé, no pagar tu agua, robarle la luz al vecino o el internet al vecino. ¿Qué tienes si me cuelgo de sus líneas o los engaños económicos, ¿no? Transacciones comerciales en donde creo que voy a ganar algo si doy menos de lo que prometí entregar, ¿no? Entonces, a veces, inclusive cuando nosotros nos confesamos, y no, nos vamos y declaramos esto a una persona que no entiende de karma, nos justifica, ¿sí? Ah, no, tenías razón, está bien, sí,
Si hiciste eso, fuiste inteligente financieramente. Y en realidad, no pagar deliberadamente lo que corresponde, y vuelvo a subrayar, deliberadamente, si es que podías hacerlo y no lo hiciste, entonces ahí es donde son maneras sutiles que perpetúan la necesidad de recursos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es robar. Engañar, conducta sexual incorrecta. Oh, yo puse esta foto porque fue la que encontré, que se me hizo más, más evidente, pero no implica que sea solamente de los varones, las mujeres también, ¿no? Cualquiera puede, no importa. El punto es no respetar el compromiso que tienen. Entonces, eh, Geshe Michael dice que es explícitamente, o sea, él se refiere particularmente, no explícitamente, particularmente al adulterio. Pero hay una lista que es más extensa que se encuentra en el Lamrim Chemo, que básicamente es seguir como apegado a conductas que no sean virtuosas en cuanto a la sexualidad. Puede ser, no quisiera abundar en esto, pero tiene que ver también con la forma en conducirse durante una relación sexual, que eh, no oral, no anal, no por otro lugar, que no sean las formas corrientes, eh, las formas eh, adecuadas, y no con familiares, no con personas demasiado jóvenes, con que pudieran hacer daño a algún ser que se esté formando en una de las personas, eh, con alguien que sienta dolor, con alguien enfermo. Todos esos puntos también puede ser en un lugar impropio, en un momento impropio. De hecho, Lord Atisha decía que durante el día, pero tenemos que acordarnos de que de que Lord Atisha andaba en caravanas y tenían yurtas. Entonces, en las yurtas no había manera de cerrar la puerta con llave. Entonces, tiene que ver con las condiciones, no con la situación, ¿de acuerdo? Y también eso está contemplado como mala conducta sexual. Entonces tiene que ser con la persona correcta, de la manera eh, que está construida biológicamente para funcionar, y en el lugar correcto, en un tiempo apropiado. ¿Está, está claro? Creo que no necesitamos, pero sí vale la pena mencionar estos puntos porque la mayoría entiende que solamente se trata de si es con una pareja que no es la tuya. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Las otras cuatro. Acuérdense, estas que empezamos, con las que empezamos son las tres de cuerpo. Es matar, robar y la mala conducta sexual. ¿De acuerdo? Mentir. Mentir tiene la particularidad de que no solamente se refiere en nuestro sistema a decir palabras que no sean ciertas, que no sea verdad. Tiene que ver también con, de una manera sutil, de que tú con tus palabras construyas
en la mente que te escucha una idea lo más apegada posible a lo que tú tienes en mente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, a lo mejor en los negocios dicen, no necesito tanto comprar, le dices al proveedor, no necesito tanto esta materia prima como para que te baje y consigas descuento de de su producto. Y el problema está en que es mentira porque tú lo que estás buscando es un descuento. Y lo que sucede es que creemos que la ganancia viene, la ganancia del descuento que sí te podría dar, viene por el hecho de que le has mentido. No, es que tengo otro proveedor que me lo da más barato. ¿Sí? No, esa ganancia viene por la razón de que tú tenías la, las semillas como para ganar en ese momento. No viene por la mentira que le dijiste a tu proveedor. Y lo que sucede es que como suceden al tiempo esas dos cosas, pensamos de que la ganancia viene por haber mentido. Y nos regocijamos de haberle dicho al proveedor, que no me interesaba tanto, que tenía otro proveedor, ¿sí? Nos confundimos, nos engañamos a nosotros mismos y luego no entendemos cuando se multiplica de dónde vienen las cosas. Y cuando me viene el resultado de la mentira, pienso que yo no hice nada. Si alguien se comporta conmigo de manera engañosa, entonces pienso que yo no hice nada, que no me merezco ese engaño. ¿Sí? Dar impresiones falsas en nuestro trabajo a veces parece que lo hacemos todo el tiempo, en el sentido de que, tengo mucha experiencia haciendo esto, y no es cierto. Tengo un par de veces que me dediqué a hacer eso, pero necesito el trabajo, necesito decirle que sí tengo experiencia. A lo mejor lo que puedo hacer es eh, ser honesto en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo lo que sé hacer es esto. Yo conozco bien una metodología y sé que te puede ayudar para resolver tu problema actual. Y entonces voy a empezar a desechar las causas por las que tengo que mentir para seguir teniendo trabajo. ¿Sale? Muy bien. Sería increíble que el karma fuera inmediato, ¿no? Evitaría muchos problemas. Si yo lastimo un animalito y de inmediato se me tuerce un brazo, y si es que eh, ha- hago otro daño y de inmediato se me tuerce el otro brazo, entonces voy a dejar de hacer las cosas que perjudican. Y lo que pasa es como los niños que reciben un castigo mucho después de la falta, no relacionan. Y nosotros nos comportamos como niños en relación al karma. Tenemos esa mala idea de que el karma nos va a perdonar. Y el problema es que el karma es mental, pero no piensa. ¿De acuerdo? Nomás se aparece tiñendo el curso del río. Muy bien, eso es la mentira. Y luego tenemos la habla divisoria el hecho de dividir a los demás con lo que platico acerca de las personas. Y parece que eso yo no hago, yo no armo guerras entre países, no armo confabulaciones entre otras culturas, que puede ser también que alguien tenga la oportunidad de hacerlo,
pero el común denominador no nos damos cuenta que estamos separando personas con lo que comentamos acerca de ellas. Y a mí me gusta mucho, creo que le escuché al maestro Aldo decir que si la calificación de la persona de la que estás hablando con otra no va a mejorar, mejor te quedas calladito. No le digas eh, que el traductor no estuvo muy bien. No le digas que a veces él dijo nada más el 30% de las frases. Es que a veces se les va la señal y se quedan mudos. Eso no es porque el traductor no quiera eh, comentar toda la frase, a lo mejor no la escuchó. Entonces, quédate con la opinión, guarda tu opinión acerca de lo que estás, si es que vas a hablar mal de la persona, o platica con la persona a la que vas a demeritar y pregúntale cómo le puedes ayudar, ¿no? A que tenga un mejor desempeño, ¿no? Así que si van a hablar de alguien, tengan presente este tema de que la persona que escucha lo que ustedes están diciendo se quede con una opinión más favorable. Y si no pueden hacer eso, mejor eviten hablar de los demás. Y no se trata de que no sea cierto. Algo que puedes estar señalando puede ser cierto. Eh, pero si no nos referimos a que no necesariamente es una calumnia, algo que estás inventando acerca de alguien más, está mucho peor, por supuesto. Pero puede ser algo cierto y que tu intención sea reducir la cercanía de esa persona. Por supuesto, si es una persona que la puede dañar, entonces lo que puedes hacer es tratar de que eh, estas personas no se frecuenten, pero no con y en ese sentido hay un voto que dice que, un voto de Bodhisattva, que dice que puedes cometer una mala acción, pero para eso tienes que estar muy versado, tienes que ser un bodhisattva que ha tenido realizaciones muy particulares, porque no sabes realmente cómo se va a comportar una persona con otra. Capaz contigo nomás se porta así. ¿Sí se fijan? Entonces, siempre ubicar mucho y cuidar mucho cómo nos referimos a los demás, ¿no? Pero a veces lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Cada vez que hablamos con una persona de otra, tenemos que fijarnos mucho de qué calificación va a tener a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien, vámonos a la que sigue. La que sigue es palabras duras, siktu, su. Palabras duras no es tanto, vaya, no es solamente lo que dices, sino la forma en que lo dices también. Tú le puedes llamar por nombres chistosos a los demás y hacerlo con cariño. Y sin duda eso también puede ser karma, pero no un camino de karma. ¿Sí? Eh, últimamente, no sé, antes que te digan flaquito, gordita, era cariñoso, ¿no?
Dice, oye, Flaki, pero ahora está este tema de que no puedes referirte a alguien por la forma de su cuerpo. Y tiene mucho sentido, porque luego favorecemos ciertas culturas, sobre todo con los niños. Tenemos que cuidarnos del tipo de palabras que utilizamos con los niños. Podemos fortalecer en su mente eh, aspectos que no son favorables para la forma en la que ellos se van a concebir. Y en ese sentido, creo que podemos cambiar por frases amables y más que todo, eh, que sean frases que se pronuncien con una intención favorable, ¿verdad? Porque puedes decirle a alguien que tengas buen día, ¿no? Al que te llama a reclamar que no hiciste o que no, que algo que te habías comprometido no lo hiciste, ¿no? Y sin embargo, aunque le digas que tengas buen día, tu inflexión quiere decir déjame en paz. Eso también es palabra dura, ¿no? Entonces, una frase aparentemente dulce, amorosa, con intención de herir, es algo que podemos hacer sin darnos cuenta. Entonces, es un tema de intención y efecto, no necesariamente es el vocabulario de las palabras duras. Y la charla inútil. La charla inútil es todo un tema hoy día porque es algo que hacemos sin darnos cuenta, más aún con el tema de las redes sociales, que puede ser que invirtamos muchas horas útiles de nuestro día en las redes sociales. A lo mejor no es charla, pero es la mensajeada para mandar cosas que no tienen mucho propósito. El problema de hacerlo no es porque esté mal, sino por el resultado que provocan en nuestra corriente mental de desperdiciar o invertir nuestro tiempo en cosas que no provoquen buenos resultados. Y entonces nuestra ética se convierte en algo sutil, ¿no? Puede ser, por ejemplo, decir oraciones y pensar en otra cosa, o puede ser que te guste discutir sobre cosas que después irritan a las personas, como la política, la religión. Yo he estado en grupos en donde la gente se ha molestado unos con otros porque uno es de un partido y el otro es del otro partido y se están eh, molestando con mensajes eh, que en realidad no llegan a ninguna parte porque es como la queja inútil hacia el gobierno y saber y darnos cuenta de que cualquier cosa que podamos quejarnos del gobierno viene también de nuestras semillas. O chismes sobre la farándula, el sexo, cualquier cosa que no aporte, genera un modo de vida que es incorrecto, una forma de vivir, de pasar que es incorrecto. Esas son las 4 de palabra. ¿Tienen alguna duda con respecto a ellas? ¿O algo que aportar, enriquecer? ¿Algún ejemplo que quieran comentar? ¿No? ¿Nadie?
Muy bien, vámonos a las tres últimas y con eso vamos a terminar por hoy. Las tres últimas son la codicia, que es el apego desmedido, puede ser a, a las cosas materiales. Yo creo que esto viene de una confusión fundamental. Creemos que el dinero nos va a hacer feliz y creemos que las cosas materiales son las que nos traen satisfacción. Hay una confusión fundamental de, en nuestra corriente mental de creer de que haciendo nuestro o haciendo mío alguna cosa, eso me va a proteger o eso me va a hacer feliz. Y en particular es dañino cuando me hago de esas cosas en perjuicio a los demás. Entonces, está bien querer cosas bonitas, dice Jetson Capa, pero el proceso por el cual obtengo esas cosas bonitas importa. Entonces, este tiene, en principio puede ser también que tengo mucho apego por las cosas que ya poseo, las propiedades, y pueden ser cosas que no necesariamente son materiales, también pueden ser, por ejemplo, el, el apego a los propios talentos o las propias capacidades, que me parece que las voy a conservar siempre. Y estoy constantemente buscando eh, poseer y tener más, cualquier cosa a la que esté eh, apegado, puede ser a la inteligencia, puede ser a la salud, a la fama, a la juventud también últimamente. La vez pasada vi una, eh, eh, ¿cómo se llama? La verdad, en mi grupo de compañeros de la escuela, hay algunos que ya empiezan a como mandar reels que son de viejitos. Hay gente que se siente viejita muy pronto y mandaron una señora que supuestamente tenía 91 años haciendo push-ups, ¿sí? Entonces estás en donde uno, como si tú fuera veinteañera. Y claro que eso hoy día es muy fácil porque nada más le cambias la cabeza al cuerpo y parece una ancianita la cabeza, pero el cuerpo de una mujer joven, ¿verdad? Y todas esas cosas son apegos que vamos desarrollando. Nuestra cultura nos va empujando a a esas formas de vivir y de mantener. Y cuando se tratan de posesiones que tienen los demás o capacidades o talentos que tienen los demás, se llama envidia, ¿no? Entonces, cuando deseamos algo que tiene alguien más, eso que era codicia se transforma en envidia, ¿sí? Y estamos dispuestos inclusive a hacernos daño para poder poseer aquello. Pues yo decía por lo de la viejita de 91 años haciendo push-ups. No me imagino la señora de 91 años intentando hacer eso, como si fuera que alguien sí lo logró, ¿no? Y no pasa nada si hubiera sido una persona real, pero creo que no vale la pena hacer estos cambios con inteligencia artificial para que nuestras redes sociales proliferen, para que tengas cada vez más vistas y así, ¿no? Entonces, desear obtener las pertenencias atractivas que tienen los demás
incluso aunque sean sus características personales, ¿sí? Ah, también dejar atrás el apego excesivo a nuestras propias pertenencias, sean materiales o sean capacidades, ¿sí? Eso es este estado mental codicioso, apegado, envidioso. Ese es el primero, no virtud. El segundo es la malicia, la mala voluntad. Estar eh, como contento de que alguien obtenga algo que no desea, un resultado malo, aunque lo merezca. Me acuerdo mucho de alguna oportunidad en donde tomaron a una persona, a un delincuente, y lo mataron y había mucha gente muy contenta de que por fin falleció, ¿no? Entonces, eso es malicia. A veces no nos damos cuenta de que eh, juzgamos a las demás personas sin darnos cuenta, como a los delincuentes, y nos ponemos felices de lo que reciben. Es fácil compadecernos de nuestros familiares, pero a veces nos ponemos sin darnos cuenta felices. Dice Geshe Michael, sobre todo es, bueno, no me acuerdo si lo escuché de él, pero dice, sobre todo es eh, peligroso de nuestras exparejas. Se lo merece. Qué bueno que ya alguien más le rompió el corazón, porque me rompió el corazón en su momento. Qué bueno que se le descompuso el carro. Qué bueno que ya perdió tal o cual posesión, porque pensamos que los demás que nos hicieron daño merecen el karma de regreso. Qué bueno que no consiguió ese trabajo o ese contrato, porque me quitó el anterior. Especialmente tenemos que cuidarnos con las personas que consideramos que son nuestros competidores, o las personas o los clientes que alguien que antes no nos compraron. A veces es fácil caer en esta mala forma de pensar porque es culturalmente aceptado, pero sí consisten en desear que algo malo le ocurra a otra persona, que nos interesen inclusive los fracasos de los demás, es parte de este tema. Ah, caray, me pasé bastante. Y el último es la visión incorrecta. Sí, la visión incorrecta, Lokta, es negar el karma, sus consecuencias, las vidas pasadas, las futuras y sobre todo las tres joyas. No creer que nuestras acciones crean las experiencias. Vamos a completar esta clase en la próxima. Yo estaba mirando acá la duración de la clase y no me di cuenta que me pasé por bastante la hora que tenía que terminar. Así que vamos a hacer nuestra dedicación final y nos vemos el martes. ¿Alguien quiere hacer la dedicación y la oración y la dedicación final? ¿Quieres, Marco? Sí. Gracias. Aquí está la gran tierra, colmada del olor del incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, llevando una joya, el sol y la luna. En mi mente los hago el paraíso de un Buda, y te lo ofrezco todo a ti. Por esta acción que todo ser viviente experimente el mundo puro. Idam Guru Randamandalakam Niriatayam. Gracias, Marco. ¿Puedes continuar?
Sí, por la bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría, y así obtengan los dos cuerpos últimos que el mérito y la sabiduría hacen. Soja. Gracias, Marco. Gracias, chicos. Disculpen que no me di cuenta que me pasé por mucho la hora. Estaba dándole seguimiento a la duración de la clase y no miré la hora que era. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el martes. Gracias. Bonito Feliz fin de fin. semana. Que se la pasen Gracias, gracias a increíble. todos. Adiós.